Prácticas, estamos viendo la teoría. Yo sé que este es uno de sus cursos favoritos, es un curso favorito de los alumnos, los que más aman, que viven tempranito y puntual. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, vamos a hablar sobre, ya les ha presentado a lo largo de todo el curso, pues ya el esquema de trabajo, el esquema de investigación, pero vamos a hablar actualmente de esta parte de población y muestra. Chequea esa nota. Por si acaso yo no doy diapositivas, porque yo sé que después solo me extienden las diapositivas, así que tomen nota, si quieren tomar fotos, no lo sé, pero diapositivas sí no doy. Muy bien. Siempre hemos hablado, siempre me gusta empezar la clase mostrando este cuadrito que seguro ustedes ya lo han visto muchas veces. Cuando uno está, pues, quiere hacer una investigación, ¿dónde empiezo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tema voy a elegir? No sé, se andan preguntando cuál es mi problema, y me dan mi problema que no entiendo el curso, pero tenemos que partir de algún lado, ¿no? Entonces, una investigación básicamente nace o se basa en, inicia contestándose o haciéndose preguntas, ¿no? Todo inicia de la curiosidad, de la duda del ser humano, ¿no? Se quemó el cavernícola, ya sabe que el fuego quema, ya sabe que puede cocinar, después aprendió que puede cocinar con el fuego, y así sucesivamente con la experiencia se va aprendiendo. Entonces se hace preguntas, ¿qué cosa quiero hacer? Y esta primera pregunta, vamos a incluir lo que es la elección del tema, que por lo general es una de las partes más difíciles, y hacer el problema o pregunta de investigación con su adecuada identificación, delimitación, utilización y formulación. Y por supuesto, plantear nuestros objetivos. Luego me tengo que responder la pregunta, ¿cuál es la base teórica? ¿Qué es lo que ya se conoce? ¿Qué es lo que ya sé? ¿Qué es lo que ya se sabe? ¿Qué es lo que ya se ha estudiado? ¿Qué es lo que ya se ha dicho de lo que yo quiero estudiar? Ya casi no hay nada nuevo bajo el sol, ya lamentablemente no podemos ser, pues, Daniel Alcides Carrión para descubrir enfermedades nuevas, a menos que quieran ir a China a tomarse un caldo de murciélago y volver a descubrir otro COVID, ¿no? Pero a menos que sucedan esas cosas, ya casi no hay nada nuevo bajo el sol. El tema que querramos estudiar probablemente ya no estudiar, sino en el Perú algún chino, un hindú, un pakistaní. Entonces tenemos que buscar toda esa base teórica, no solo para conocer el tema, ¿no? Si usted va a desarrollar un tema sobre cáncer de mama, usted se convierte en el experto en cáncer de mama del grupo. Si usted va a desarrollar su tema de hiperplasia prostática benigna, usted se convierte en el experto en hiperplasia prostática benigna. Nadie más en el salón va a saber ustedes del tema. Entonces tiene que revisar la base teórica, no solo para conocer qué quiero estudiar, sino también para saber qué otras investigaciones similares hay. Cuando estamos con los grupos de práctica, a veces me dan un tema y yo le digo, ¿cuántos trabajos? No, solo he conseguido 2 trabajos de investigación. A ver, 5 trabajos de investigación. A ver, busca, hay 50 tesis, 100 tesis, 500 tesis del mismo tema. Entonces, tenemos que ver qué cosas se conoce ya de mi tema. Y eso es muy importante porque me va a ayudar a poder decir, muy bien, esto ya se ha estudiado muchas veces, no estoy contribuyendo nada, mejor cambio esta otra pregunta, añado esta otra situación, etcétera, ¿no? Y una vez que ya tengo esa pregunta, digo, ya sé qué quiero estudiar, ya sé qué se conoce, qué se dice en lo que quiero estudiar, recién me voy a la parte del cómo voy a hacer eso. Y es la parte de la metodología de investigación propiamente dicha, donde tengo que ahí plantear un diseño y tipo de estudio, saber cuál va a ser mi población y muestra de trabajo, saber definir mis variables y operacionalizarlas, y planificar de antemano cómo voy a recolectar mis datos, cómo voy a analizar mis datos. Esa primera parte, si yo le encasillo y le pongo un nombre propio, se llama el plan, proyecto o protocolo de investigación, que es lo que ustedes tienen que presentar, pues, antes de hacer cualquier trabajo de investigación. Si hablamos de sus tesis, es lo primero que tienen que saber, ¿no? Y si, como ya habrán escuchado, en la investigación cuantitativa, que es la investigación que hacemos en ciencias biomédicas, todo se planifica a priori, se planifica antes. Todo tiene que estar antes. Yo tengo que definir mis objetivos, mis hipótesis, mi plan de recolección de datos, todo antes de iniciar el trabajo. Que hay una diferencia con la investigación cualitativa, en la cual se puede ir cambiando el proceso, ¿no? Si alguno de ustedes acá tiene otra profesión y es psicólogo, sociólogo, pues eso es lo que hacen en estas especialidades, y es diferente. Y a veces chocan un poquito con la investigación cuantitativa que hacemos en ciencias biomédicas, ¿no? Pero eso es complementario, sí,
pero es un poquito diferente quizás. Acá en la investigación cuantitativa todo tiene que estar antemano. Si yo no tengo un objetivo, yo no lo puedo poner como en mi ficha de recolección de datos si no tengo una variable que lo apoye y esa variable tiene que estar apoyada en un objetivo, por ejemplo. No puedo poner en mi ficha de datos algo que se me ocurre si es que no está apoyado en mis variables operacionalizado y esas variables no están apoyadas por el objetivo, ¿no? Entonces es una cuestión concatenada que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por supuesto la revisión de la literatura no es solo para llenar mis 20 antecedentes y para llenar mis 10, 15 páginas de marco teórico, sino es un proceso que nos acompaña a lo largo de toda la investigación. Y después sigue el otro proceso que ustedes van a tener también que hacer, lo que es ejecutar, ¿no? Una vez que todo mi plan ya está listo, ya voy a empezar a recolectar los datos, voy a procesarlos, presentarlos, analizarlos y elaborar un informe final. Y mi informe final puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser un póster, puede ser un informe final per se, puede ser un artículo, puede ser una tesis, que es lo que ustedes tienen que enfocarse, que ya tienen que hacer su tesis y en el camino quieren hacer un trabajo de investigación bien. Entonces, siempre, y yo les digo por qué todos los profesores de metodología son tan espesos y me dicen cuál es su problema, cuál es su problema, cuál es su problema. ¿Por qué? Porque si yo no tengo apropiadamente identificado, delimitado y justificado y formulado mi problema, voy a arrastrar un problema, valga la redundancia, a lo largo de todo mi trabajo. Y todo mi trabajo se va a frustrar, ¿no? Entonces, cuando nosotros le decimos, léame su pregunta de investigación, y repita su pregunta de investigación, y cuál era su pregunta de investigación, y cuáles eran sus objetivos, no es porque seamos cargosos, fastidiosos, ¿no? Sino porque es un error que se va a arrastrar, y al final va a lograr que su trabajo se frustre, o que no logre los objetivos o los resultados que usted requiere. Entonces, de esta parte de la metodología, ya han revisado todo lo anterior, vamos a revisar la parte de población y muestras y plan de recolección de datos, quedando pendiente lo que son variables de su operacionalización. Entonces, ¿qué cosa es una población? ¿Alguien me puede definir qué cosa se entiende por población? Víctima o voluntario, ya saben. Levanta la mano algo, si no el delegado me dice un apellido, de su mejor amigo seguro. Sí, doctor, diga. Es un grupo de personas donde se realiza el estudio. Ya un grupo de personas donde se realiza el estudio. ¿Ya alguien quiere complementar algo más de lo que dice su compañero? ¿Están de acuerdo, en contra, a favor? A ver, el último de la fila de acá de lentes, en la segunda de la fila de lentes, ¿usted? Ah, sí. Los últimos serán los primeros, no se olviden. Póngase de pie, joven, póngase de pie. Los últimos serán los primeros en contestar las preguntas. La población es un conjunto de personas que habitan en el mismo lugar, en un determinado. Habitan en el mismo lugar, o sea, tienen que vivir en la misma casa, en el mismo barrio. ¿Ah? Digan, hablen, pónganse de pie, a ver, doctor, usted de mandil. El único que se ha puesto apropiadamente su mandil. La población es Uy, verdad, el mandil. los cuales comparten esa característica como que va a ser una variable que nosotros queremos investigar. Eso es importante. Es un grupo de gente, sí. Va a participar en mi estudio, sí. No necesariamente tiene que vivir en el mismo sitio, como dice el doctor, pero sí comparten características similares. Eso es muy importante. Mi población tiene que tener las características que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación tiene una parte que dice que voy a estudiar en adultos mayores de 65 años, pues mi población no la va a configurar pues los niños del colegio Santa Isabel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser congruente y tiene que estar eso bien claro, tiene que tener las características similares. Y de aquí nos nace un concepto muy importante, unidad de análisis, que también la han escuchado probablemente. ¿A qué nos referimos con unidad de análisis? La doctora de la fila de aquí, el de saco azul, azulino, no sé qué color es. No la vemos, doctora, póngase de pie y nos dice si entiende la unidad de análisis. Sí. ¿Su mejor amigo o amiga que la quiera rescatar? Bien. No tiene amigos, la doctora. Un rato creo poner una foto. No, ¿le damos foto? El enamorado, a ver, el enamorado. O el peor es nada, ¿cómo es? A ver, tampoco. Tímido, ya, tímido.
A ver, entonces, ¿qué tenemos como unidad de análisis? Unidad de análisis, si vamos a individualizar cada uno de estos miembros que nos conforman la población, hablamos de unidad de análisis. Si mi población es todos los adultos mayores de 65 años hospitalizados con neumonía en el servicio de medicina interna del Hospital Hipólito Unanue, ¿cuál será mi unidad de análisis? Que mi población, estoy diciendo, comparte una característica. Los adultos mayores de 65 años están con neumonía, ¿qué otra característica tienen? Hospitalizados en medicina interna del Hospital Hipólito Unanue, entre julio y septiembre del 2025, ya estamos hablando de otra característica. ¿Cuál sería mi unidad de análisis? ¿Cuál sería el 1? ¿La unidad que es 1? ¿Cuál sería la unidad de análisis? Un adulto mayor de 65 años con neumonía, hospitalizado en medicina interna del servicio de medicina interna del Hospital Hipólito Unanue en tal periodo. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque cuando hacemos los estudios, tengo que saber cuál es mi población y muchas veces veo que algunos tienen problemas para saber cuál es su unidad de análisis, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren hacer un estudio de casos y controles y me dicen, sí, voy a estudiar en el pasado, y le digo, ¿y qué voy a estudiar? Voy a estudiar 180 historias, doctor, me muestra 180 historias. Ah, qué interesante, no sabía que usted estudiaba historias clínicas, ¿no? ¿Usted estudia historias clínicas o estudia pacientes? Estudia pacientes a través de la historia clínica, es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es su unidad de análisis? Ah, es un paciente que tiene tales y tales características. ¿Y cómo me dice que va a estudiar 180 historias? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener congruencia en esos temas. Muy bien, y luego aparece otro concepto, la muestra. ¿Qué cosa es una muestra? A ver, el primero de la pila pegada a la pared de las puertas, el último, perdón, los últimos eran los primeros. ¿Ah? Ah, era el enamorado. Sería Un conjunto de la población, un subconjunto, así nomás, a seca. O tiene que tener algo especial en ese subconjunto de la población. No, doctor. Es una parte de la población, ¿no? Póngase de pie, Demostración. por favor. Disculpe. Es una parte de la población, doctor, que se extrae. Ya, No, correcto, para lo representar. compañeros, los demás. No escuché. Ya tiene uno que lo apoya, si fuese el Congreso ya tiene un voto a favor. A ver, su compañero de rayas de la fila al costado. He dicho de rayas, no rayado. ¿Eh? De rayar. Ponte de pie. Muy bien, es una porción de esta población, pero ¿qué cosa tiene que tener? Nosotros lo escuchamos. No se agache, no se responda. Como dice su mismo nombre, es una parte de la población que se estudia, que es la variable independiente. No necesariamente, pero ¿qué tiene que tener esa población? ¿Qué tiene que tener esa muestra? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener las mismas características de la población. Yo no puedo decir, tome asiento por favor, doctor, gracias, como el ejemplo extremo que les digo, mi población son los adultos mayores de 65 años hospitalizados por neumonía y mi muestra son 15 niños de neonatología. ¿No es cierto? No tiene sentido, tiene que compartir las mismas características de la población. Eso no se olviden. Y aquí aparecen dos términos muy importantes, la selección del tamaño de muestra y el muestreo, que son muy importantes, como vamos a ver, y son algo que van a marcar y van a dar características de confiabilidad, de peso a mi investigación. Muy bien, entonces en esta parte ustedes tienen que siempre en el trabajo poner cuál es su población, cuál es su unidad de análisis, quiénes van a conformar su muestra, cómo van a hacer la selección del tamaño de muestra, van a hacer una fórmula, van a usar una calculadora, etcétera, cuántos van a conformar el tamaño de muestra y cómo va a elegir esa muestra. Además, en esta parte usted tiene que incluir los criterios de inclusión y selección para cada grupo de la muestra. Si voy a hacer un estudio de casos y controles, voy a tener un grupo de casos y un grupo de controles. Tengo que hacer los criterios de inclusión para los casos y los criterios de inclusión para los controles. No son los mismos. Criterios de exclusión para los casos, criterios de exclusión para los controles. No son los mismos para los dos. Muy bien. Entonces, ya lo he dicho, población es un conjunto de individuos del que se desea conocer a una investigación.
y en el cual tienen que tener características similares para poder hacer generalizaciones y que válidas. Entonces yo en vez de estudiar a los, no sé cuántos alumnos son en la Facultad de Medicina, 1000 serán, no sé, los 1000 alumnos de la Facultad de Medicina, pues elijo una muestra de 200. Y esta muestra, o para una muestra de 200, debe poder generalizar lo que yo encuentre en esos 200, debe poderse generalizar a los 1000 alumnos de la facultad, por decirlo un ejemplo. Si usted va a estudiar a 200 niños de un colegio, debe generalizarse sus resultados a todos los niños de esas características del colegio. Es por eso que la muestra debe tener apropiadamente calculada. Porque si yo agarro a ver, ya ustedes esas dos filas ya son la muestra, ya, porque se me ocurrió, de repente, no van a tener las características de toda la población. Y está compuesta por todos los elementos que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el problema de investigación, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser organismos, de acuerdo al tipo de estudio. Y la población debe delimitarse claramente en torno a las características de contenido, lugar y tiempo, ¿no? Entonces, hablamos de unidad de análisis. ¿Quiénes van a ser estudiados, no? Y es la entidad principal que se ha analizado en el estudio. Y es el qué se está estudiando o a quién se está estudiando. En mi población, repito, el mismo ejemplo, adultos mayores de 65 años con neumonía en el servicio de medicina interna del Hospital Hipoventilano entre julio y septiembre de 2025. ¿Qué se está estudiando? ¿A quién se está estudiando? A un adulto mayor con neumonía de tales características, ¿no? Eso no nos olvidemos, ¿no? Parece a veces repetitivo, pero es importante a la hora de hacer nuestros trabajos de investigación. Y como ya me han dicho, la muestra es un subconjunto o parte del universo de población, pero debe tener características que nos permitan generalizar estos datos de este pequeño grupo a todito este grupo mayor. Y para eso debo hacer un apropiado muestreo. ¿Y qué cosa es el muestreo? Es seleccionar una parte de esta población. ¿Ya? En primer lugar, que represente su conjunto. Segundo, que tenga la posibilidad de poseer las características de toda la población. Por eso tengo que tener propiedades técnicas de muestreo. Y la definición se realiza de acuerdo al problema, objetivos, hipótesis. Eso nunca debemos olvidar, el tipo de estudio. La muestra tiene que ser representativa y para que las generalizaciones sean válidas debe tener un tamaño de muestra adecuado y debe utilizar un método de muestreo adecuado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar una muestra? Pues nosotros queremos ahorrar tiempo y dinero. Tengo que hacer 1000 hemogramas. ¿Cuánto cuesta eso? Por mi muestra me sale 150, a mí es más barato hacer 150 hemogramas. Si mi muestra está apropiadamente calculada y un muestreo adecuado, esos 150 hemogramas me van a representar los resultados de los 1000 de mi población, ¿no? Va a tener menor costo, se realiza en menor tiempo, se puede profundizar mejor en el análisis de las variables. ¿Por qué? Porque voy a poder utilizar más cosas, estudiar más cosas en menos gente y se controlan mejor las variables del estudio. No es lo mismo que tú me analices una población de 5000, de 10000, que me analices solo 20, 30, 40, 50, que sea tu muestra. Muy bien, ¿cuál es la desventaja? La desventaja, si tu muestra es muy pequeñita, corres el riesgo de que no encuentres todas las características de la población. Pues por eso en los estudios todos y controles, a veces se me salen los cálculos de muestra de 25. El alumno contento, solo voy a revisar 25 casos y 25 controles. Y así, pero lo más probable es que no encuentres lo que estás buscando, porque son muy pocos las unidades de análisis para encontrar lo que quieres. Y otra cosa importante, que la muestra no sea representativa, ¿no? Yo quiero estudiar, por ejemplo, desnutrición, ¿no? Quiero estudiar un grupo de desnutrición y elijo acá la muestra, pues, de todos los que van, digamos, a la feria, no sé, a algún evento, ¿no? Digamos, que van hoy día a la Plaza de Arte, correcto, ¿no? Muy bien, perfecto. Y elijo la muestra y de repente tengo mis resultados y me sale, todos están con muy buena nutrición, inclusive están con sobrepeso y obesidad. Eso refleja mi realidad. ¿Qué pasó? Pues entrevisté o evalué al grupo de turistas que había llegado a la Plaza de Artes. ¿No es cierto? Porque no elegí mi muestra apropiadamente. Entonces yo quiero elegir algo, características diferentes en una población, tengo que tener estrategias para las diferentes muestreos.
¿Qué condiciones debe tener una buena muestra? Como ya hemos dicho, tiene que tener representatividad. Sus características se aproximan, se parecen, se acercan mucho a las de la población, y hay métodos estadísticos para estimar el margen de error de la muestra y debe inducir el menor grado de sesgos posibles. Es otra clase hablar de sesgos. Siempre he escuchado los sesgos, de selección, un montón de sesgos que existen. Muy bien. Debe ser entonces una muestra representativa que refleja las características de la población, y para eso voy a usar el tipo de muestreo. Y debe tener una cantidad adecuada, debe ser lo suficientemente grande, y para eso tengo que calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra depende de los recursos disponibles, de la heterogeneidad de las variables, de la técnica del muestreo, del tipo de análisis y el grado de precisión que se quiere tener. Y existen, este es el tamaño de la muestra. Ya vamos a hablar un poquito específicamente del tamaño de la muestra. Según el tipo de estudio, yo uso una técnica para calcular el tamaño de la muestra. Si voy a hacer solo un estudio de revisión de casos, un estudio poblacional, un estudio descriptivo, voy a calcular de una forma la muestra. Si voy a hacer un estudio de casos y controles, voy a calcular de un tipo la muestra. Si voy a hacer un estudio cohorte, voy a calcular de otra forma la muestra. Si voy a hacer un estudio experimental, voy a calcular de otra forma la muestra. Entonces, cada tipo de cálculo de muestra está de acuerdo a lo que yo quiero hacer, a mis objetivos, a mi tipo de estudio. Y eso se supone que lo deben enfatizar más ya cuando hagan el curso de estadística. Y el muestreo, ya, muy bien. Yo ya tengo mi población. Quiero saber el tamaño de mi muestra. Voy a usar una técnica para calcular el tamaño de mi muestra. Y ahora quiero saber, digamos, mi muestra me sale 100. ¿Cómo elijo esos 100? Eso se llama el muestreo o tipo de muestreo. Y hay dos tipos de muestreos, el muestreo probabilístico o aleatorio y el muestreo no probabilístico. Como su nombre lo dice, el muestreo probabilístico, cada uno de los que participan de la población tiene la misma probabilidad, chance, oportunidad, como quieran decirle, de ser parte de la muestra, de ser parte del estudio. Por eso se llama probabilístico. En cambio, en el no probabilístico, no, pues por técnicas que no necesariamente me dan a cada uno la misma oportunidad, sino simplemente se elige, por lo general, por conveniencia, ¿no? Como les decía hace rato, ¿no? Muy bien, estas dos filas de acá se van al otro salón, ustedes son mi muestra. Y se acabó, ¿por qué? Porque se me vino a la neurona y ya está, y se me ocurrió y no interesa por qué, ¿no? En cambio, existen los muestreos probabilísticos. Y el muestreo probabilístico son varios tipos, el famoso aleatorio simple que ustedes conocen, sistemático, estratificado, por conglomerado, diferentes formas de muestreos. Y el aleatorio simple es el más fácil de todos, es el famoso sorteo rifa, ¿no? Antes, todavía en mi época, había que poner en un bol, en una cajita, los papelitos y sacar los números, ¿no? Si yo tenía, mi población era de 500, ponía 500 papelitos del 1 al 500, y sacaba, pues, si mi tamaño de muestra era 80, sacaba 80 papelitos, y el número 5, el número 328, el número 543, ¿no? Ahora, en la actualidad, pues, existe software que hace, ¿no? Que calcula todo eso. Ya no necesito un bol, ni un pocito, ni una cajita para poner los papelitos. Existen softwares. Y yo digo, del 1 al 1000, elígeme 50 números. 50, entonces ya tengo yo la posibilidad de hacerlo con software. Entonces, el muestreo aleatorio, por sus términos, es el más sencillo, el más típico, el que se aplicaba con más facilidad. También había el famoso llamado de tabla de números aleatorios, que en los libros de estadística ustedes busquen el anexo de números aleatorios. Y pues le elegían ahí al azar, mediante una constante, elegían esos números aleatorios. Sin embargo, en la actualidad es más rápido, menos costoso, no tienes que estar haciendo el efecto de la rifa, pero como hemos dicho, ya ha sido reemplazado por los software generadores de números aleatorios. Ya no necesitamos ni siquiera, ya en los libros de estadística está el compendio de números aleatorios, ¿no? Está como recuerdo histórico, básicamente, pero es importante que ustedes lo sepan, que lo conozcan. Muy bien, existen además otros tipos de muestreos, sistemáticos, certificados por conglomerados, ¿no? Muestreos sistemáticos, en el muestreo por rifa que estamos hablando, por números aleatorios, cada uno de la parte de mi población tiene el mismo chance o oportunidad de participar en la muestra. ¿De qué dependió? Bueno, si salió sorteado o si el software salió aleatoriamente el número, ¿no es cierto? Pero todos tienen el mismo chance. Aquí en el muestreo sistemático se elige una constante, ¿no? Es un método un poquito más antiguo, ¿no? En el que más o menos se divide la constante de la población entre la muestra, que sale una constante, ¿no? Luego eliges uno al azar, ¿no? Por ejemplo, aquí el segundo. Si tu constante sale 5,
Entonces, al primer paciente no, el segundo sí, porque es el que vamos a elegir al azar. Tercero no, cuarto no, quinto no, sexto, más 5 y el séptimo es el siguiente que va a ser mi muestra. Luego, el otro paciente no, el 12 sí, ya que se va a transformar parte de mi estudio. Es una forma también de hacer muestreo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a un centro de salud o un colegio y quieren hacer un tipo de muestreo, pues, y van a atender 100 pacientes, y yo digo, todos los pacientes que vengan ese día a atenderse, bueno, es un muestreo por conveniencia, como ya vamos a ver. Pero si quiero hacerlo sistemático, pues atendería a los 100 pacientes, porque no les puedo negar atención, pero mi muestra estará conformada, por ejemplo, según esta sistematización que estoy haciendo, hasta conseguir el número, ¿no? Y esto me da el chance de que todos los entrevistados, a todos los que conformaron mi población, tienen el mismo chance de haber participado en el estudio, ¿no? Y esto me da, pues, que sea pues, un estudio con mayor, digamos, fuerza, potencia, etcétera, como veremos después. Ahora, ¿qué sucede si hay diferentes estados, ¿no? Imagínense, nuevamente vuelvo a hacer acá un estudio, o quiero hacer un estudio, vamos a repetir el tema, sobre estado nutricional, ¿correcto? Nuestra universidad es diversa, ¿verdad? Hay gente que sí, tiene su dinero, tiene billete, viene de colegio particular, y hay gente que no. Pues esto es la realidad, ¿verdad? Vuelvo a hacer mi estudio y me resulta pues que todos tienen exacto, pues, hasta obesidad sale el 90%. Digo, claro, yo me doy un montón, pero no parece, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues, no hice mi muestreo apropiadamente, no hice estratos, no hice conglomerados, y pues el grupo donde estudié, pues había, pues, coincidentemente, mayor sobrepeso. Y sí, discriminé, entre comillas, no por discriminación, sino por, se llama así, discriminar a los otros grupos involuntariamente, entonces no conseguí mis resultados. Mis resultados no reflejan la población socioeconómica, no reflejan la realidad de lo que quiero estudiar, ¿no? Entonces, podría relacionar, ¿no? Muy bien, voy a relacionar por estrato socioeconómico familiar, el ingreso promedio familiar y ahí mío el estado nutricional, ¿no? Ingreso familiar, tanto ya, y ahí mío el ingreso familiar, tanto, y estoy haciendo estratos. No, eso no es discriminante tampoco porque el que tiene más no, estoy poniendo un ejemplo nada más, pero son formas de cómo yo voy a obtener mejores mis resultados, ¿no? Entonces, si usted quiere obtener un resultado y que sea real, que refleje la realidad, a veces tiene que hacer estos ejercicios de muestreo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi población, no puedo comparar cuadrados o rectángulos con cilindros, ¿no? Entonces, pero sí, mi población es muy diversa, sí, puedo hacer estratos. Y de cada estrato, del estrato de los cuadrados, sacar una muestra, del estrato de los cubos, sacar una muestra, del estrato de los triángulos, sacar una muestra. Correcto, entonces son los tipos de muestreo que hago son importantes, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del muestreo no probabilístico. Como su nombre lo dice, no tienen todos el chance ni la probabilidad de participar en la investigación. No es aleatorio, es por conveniencia. ¿La conveniencia de quién? Del investigador, ¿no? Yo voy a estudiar a la cantidad de pacientes hospitalizados que les decíamos. Bueno, pues en ese periodo, bueno, yo puedo ir al hospital solo los lunes, miércoles y viernes. Los pacientes no me van a esperar. De repente algunos fallecieron, otros se fueron de alta, otros fueron transferidos a UCI, otros pidieron suelta voluntaria, ¿no es cierto? Entonces van a estar solo los pacientes los días que yo voy y solo los pacientes que incluyen esos días que voy a ir al hospital. Eso es por conveniencia, ¿no? Entonces, ¿es la conveniencia de quién? Del investigador. Le quita fuerza un estudio relativamente, si mi estudio quiero que sea publicable en una mejor revista, o por supuesto, si es que estoy haciendo un estudio experimental, ahí la randomización y aparte del es importantísima en este caso, ¿no? Entonces, el investigador selecciona, siguiendo los criterios, como les digo, ¿no? El día que yo estoy, el día que está, o alguno de sus colegas me dijo, bueno, es que he elegido ese colegio porque mi mamá es la directora de ese colegio, por conveniencia, ¿no es cierto? He elegido el centro de salud porque mi tío es director de ese centro de salud, por conveniencia, ¿no? O sea, no has elegido porque has visto que la zona del colegio Santa Isabel que estoy inventando, hay más de esas características que yo estoy, hay más anemia, por ejemplo, ¿no? No, sino porque te combino, pues, tienes facilidades, tienes posibilidades de trabajar ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, y el no probabilístico es intencional o deliberado, que las muestras representativas mediante inclusión de muestras de grupos supuestamente típicos, ¿no?
accidental o por comodidad, ¿no? Intencional o deliberado, ¿sí? Ya, como decir, ustedes dos son la muestra, se acabó. Accidental o por comodidad se selecciona directamente los individuos de una población. Hoy día estoy atendiendo, tú vas a participar en el estudio, tú también, porque estoy atendiendo hoy día. Por cuota accidental, que tiene ciertas condiciones de parecido estratégico, de parecido estratificado. No todas las mujeres que vienen a la consulta el día de hoy van a formar parte del estudio. Todos los varones entre mayores de 45 años del día de hoy van a formar parte del estudio. Si viene menor de 30 años, no lo incluye en el estudio, ¿no? Pero es porque me conviene, ¿no? Lo estoy haciendo, no tienen todos la misma chance de participar en el estudio. Muy bien, esta es la primera parte de las 4 partes que tiene la clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió o se confundieron peor? Se confundieron peor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no preguntan, yo pregunto. Muy bien, vamos a ver ahora el cálculo del tamaño de la muestra. Esto lo deben hacer, se supone, en el curso de estadística, lo deben pulir y mejorar en el curso de estadística. Vamos a hacer solo un insight, una visión general para que ustedes no tengan problemas calculando sus muestras. Muy bien, entonces, ¿qué características hay que tener en consideración para calcular una muestra? Primero, que voy a estimar, si voy a estimar un parámetro o si voy a contrastar. ¿Qué es eso de esto? ¿Con qué se come? Bueno, si yo voy a hacer un estudio simplemente descriptivo, en el que quiero saber las características de una población, voy a estimar parámetros, nada más. Pero si yo voy a hacer un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, un estudio cuasi experimental o experimental, donde tengo hipótesis nulas y hipótesis alternas, y mi análisis está en rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula, como ustedes ya han visto o verán en la respectiva clase de hipótesis, bueno, tengo que hacer la estadística para contrastar una hipótesis. Y eso es importante, ¿no? Para estimar un parámetro, ¿cuántos individuos se deben considerar para estimar un parámetro, para ver las características de la población? Para contrastar una hipótesis, ¿cuántos individuos se deben estudiar para detectar los resultados en 2 grupos con una diferencia estadísticamente significativa? Entonces, si solo quiero ver las características de mi población, simplemente voy a estimar un parámetro. Pero si quiero estimar las características, las diferencias en 2 grupos, como estadística significativa, por supuesto, tengo que usar lo de contrastar una hipótesis. Aquí ya vienen términos un poquito más complejos, ya con la práctica, cuando con sus docentes de práctica los ayuden a calcular el tamaño de la muestra, ya lo van a entender un poquito mejor. Yo ahora, nuevamente, les hablo de estadística. Hay que tener en consideración 2 cosas, el que se llama el error tipo 1, o error alfa, y el error tipo 2, o error beta. ¿En qué año están llevando estadística? ¿Este mismo año? ¿El próximo año? ¿El próximo año? ¿El plan curricular nuevo? Próximo no lo año. saben el plan curricular nuevo. No, en el que están ustedes, ¿no? ¿No hay estadística? Todavía. ¿Cómo que no va a haber estadística? Si hay estadística. ¿Cómo no va a haber? Es imposible. No se puede aprobar un plan sin estadística. Bueno. Eso no, lo voy a preguntar. De una vez ustedes ya van para el promedio de 14 para abajo. Error tipo 1, entonces, o error alfa, y error tipo 2 o error beta. Entonces, aquí hablábamos, por ejemplo, lo de rechazar las hipótesis, ¿no? La probabilidad que se rechace la hipótesis nula y se rechace la hipótesis alterna cuando la hipótesis nula es cierta. Y esto hablamos de un valor alfa. Y acá hablamos de siempre el nivel de confianza, que se calcula 1 menos alfa. Y ustedes han escuchado, ¿cuál es la confianza de este estudio de 0.05%? ¿Qué significa? O de 95%. ¿Qué significa? Que mi chance de error es 0.05%. ¿No? Que mi confianza es el 95%. Y eso ustedes han escuchado y han leído y han visto en los estudios. ¿Y de dónde viene? Yo puedo hacerme el especial y decir, no, yo quiero pues un valor, un error de 0.01. Mi muestra va a crecer un montón. Puedo relajarme un poco, no, 0.5 no es mucho, quiero 0.1 nomás. Pero lo estándar es 0.05. No nos olvidemos esto, y eso está en todos los estudios. ¿Cuál es el nivel de confianza? 95%, que es lo mismo que 0.05 de error, ¿no? Porque todo suma 100. ¿No?
todo suma 0.095 más 0.05 es 1, que es igual a 100%. Correcto, ¿se entendió esta parte? Ese es el nivel de confianza que siempre hemos escuchado y siempre hablamos. A mayor nivel de confianza, hay más chance de que lo que yo estoy encontrando en mi muestra se represente en mi población. Y el error tipo 2 se refiere acá, otra vez el concepto estadístico, cuando la probabilidad que se acepte la hipótesis nula, cuando es falsa, o sea que la hipótesis alterna es cierta. Y acá hablamos del poder estadístico, que se refiere a la probabilidad que un estudio de un tamaño determinado detecte como estadísticamente una diferencia que realmente existe. Y por lo general acá hablamos de 1 menos beta, y los poderes típicos son de 0.2, o sea, un error beta del 80%. Esos números tienen ustedes que tenerlos en la cabeza a la hora que ustedes elijan o calculen el tamaño de su muestra. ¿Cuál es lo típico? Un nivel de confianza o un error del 95%, un error alfa de 0.05 y un poder o error del 80% o un error tipo 2 o error beta del 0.2. Entonces, ¿qué quiere decir? Repito nuevamente, si mi nivel de confianza es 95%, el chance que tengo de haberme equivocado es el 5%. Y en el poder del estudio, que el chance de que yo le atine a que mi hipótesis alterna sea cierta es de 80%. ¿Correcto? Entonces, esos son los estándares con los que trabajamos, los aceptados en la actualidad. De repente, de acá a 10 años, hay un nuevo paradigma de la investigación y nos cambia todo esto, no lo sabemos. Ustedes pueden elegirlo, pero eso les afecta el tamaño de la muestra. Muy bien, luego de esta confusión mental que ya les vi a todos que están saliendo casi entran en el stroke, vamos a continuar. Entonces, ¿y de qué depende entonces las muestras? Depende del tipo de estudio. Por supuesto que sí. Si yo voy a hacer un estudio exploratorio, solo quiero estimar parámetros, su presencia, su magnitud. Si voy a estudiar series de casos o de cohortes únicas, es diferente a un estudio de cohortes. Es diferente. No se requiere a veces cálculo de la muestra, puedo estudiar toda mi población, ¿no? Si una cohorte única tengo, pues, eso se utiliza para pacientes raros, ¿no? Tengo 50 casos de tetralogía de Fallot en los últimos 50 años, pues no voy a ponerme a sacar una muestra, porque no es un paciente que presenta 1 al año, 2 al año, ¿no? Tengo, pues, pacientes, no lo sé, pues con una enfermedad rara, retinosis pigmentosa, pues tengo 1 o 2 casos al año, nuevos, ¿no? No voy a poder sacar una muestra, ¿no? Ahí voy a estudiar de repente a toda la población, pero si quiero estimar parámetros, si las series son chiquitas, no voy a hacer el caso. Pero si mi población es mayor, ahí sí puedo calcular, pero para estimar parámetros. En los estudios descriptivos, observacionales, de un solo tipo de población, así necesito una característica para una sola población. En los estudios analíticos estudiamos 2 poblaciones, los casos y los controles, por ejemplo, o la población cuando se manipula y la población cuando estamos acá analíticos, y es obligatorio el cálculo de la muestra. Para estudios experimentales, ¿a qué hacer recontra obligatorio el cálculo de la muestra? Porque voy a tener características diferentes al grupo en que yo le voy a hacer la manipulación. Necesito yo tener un valor adecuado. Los experimentos puros, ¿no? Por ejemplo, el ratoncito lo inyecto, el otro ratoncito no lo inyecto, o hago en cultivo celular, o hago en tejidos. Lo que tengo que tener es un N, el número de experimentos repetidos, para ver si es confiable o no. No necesito sacar una muestra. No necesito decir, tengo 100 ratoncitos en el laboratorio, a ver a cuántos les voy a hoy día, ¿no? Entonces, no se trabaja así. Necesito por lo menos 3 repeticiones por cada experimento, 3 por 3, o sea, 3 veces la repetición, 3 pruebas con 3 de repetición, por lo menos, ¿no? Entonces ahí son 3 ratoncitos, son 9 ratoncitos, los que voy a hacer, y con 20 ratones puedo hacer un trabajo de investigación, o 20 cultivos celulares. Por eso es que cuando ustedes recuerdan la pirámide de la evidencia científica, los estudios laboratoriales están en la base, están abajo, ¿no? Muy bien, dicho esto, vamos a entrar a tener las siguientes consideraciones. La variabilidad del parámetro que se desea estudiar. Cuando las variables son cualitativas, por ejemplo, tenemos que ver la frecuencia con que la variable se presenta en la población. Y cuando la variable es cuantitativa, tengo que ver la desviación estándar con la que se presenta en la población. ¿A qué se refiere, no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren saber
la frecuencia del hábito de fumar, como dice el ejemplo, es una variable cualitativa. Yo no tengo ahí un número exacto, pero sí puedo estimar la presencia de esta variable en la población. Según otros estudios, aproximadamente, estoy inventando, no sé el dato, el 10% de la población fuma, ¿no? Entonces, ese dato va a ser importante. Sin embargo, si yo quiero saber una variable cuantitativa, en el mismo ejemplo, la concentración sérica de la nicotina en la población, tengo que tener un estudio o estudios previos, hacer un ensayo piloto y calcular la desviación estándar. Eso es importante para el cálculo de mi muestra. Y estos datos yo los puedo sacar de otros estudios o puedo hacer un ensayo piloto. Entonces nos está complicando mucho la cosa, es que así la investigación es complicada. Si no fuera complicada, no sería investigación. Nivel de confianza indicado, deseado, nuevamente, repetimos. ¿Qué cosa quiero yo? 95% de error o 0.95% de confianza o 0.5% de error, alfa y de error beta 0.2 o 80% de error del estudio. Eso es lo estándar, ¿no? Eso es lo estándar. Pero yo puedo modificarlo y cambiarlo según a voluntad. Muy bien, entonces, los estudios respetados, puedo tener un estudio contado con población similar o parecida y puedo usar esos datos. O puedo hacer un estudio piloto con 25 participantes. Ahora, si no sé el dato, ¿no? Por ejemplo, no tengo la desviación estándar o no tengo la frecuencia de fumar, por ejemplo, ¿no? O es un parámetro que no sé, pues le doy el mismo chance a que sí o a que no. Entonces le doy el chance de asignar 50%. Si es variable cuantitativa, y si es variable cuantitativa, la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor presentado, ¿no? Y que se aproxima a la desviación estándar, ¿no? Dividir entre 4 se aproxima a la desviación estándar. Esto lo van a entender más cuando hagan la parte práctica. Y hay que tener esta tablita en la mente. ¿Por qué? Porque va a haber acá una constante que se va a llamar constante Z. Y esta constante Z, si mi error alfa, ya hemos dicho que el estándar es 0.05, mi constante Z va a ser 1.96. Y si mi error beta típico va a ser 0.2, mi constante Z va a ser 0.84. Y eso tenemos que recordar a la hora de calcular una muestra. Ya sé que están a punto del stroke, pero ya falta poco. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas para el cálculo de la muestra? Lamentablemente, esto es un mes de clase, o toda una unidad, lo estamos resumiendo en media hora. Así que yo sé que no lo van a entender con facilidad. En estadísticas, supone que lo entenderán mejor. Si ustedes empiezan a revisar, a leer tutoriales, lo van a entender mucho más. Muy bien, entonces, si mi variable principal, yo quiero hacer solo la proporción de la población. Si mi variable principal es cuantitativa, tengo dos chances. Usar la fórmula para población infinita, o sea, no sé mi población, o una población finita, conozco mi población. Sé que tengo 300 alumnos en el colegio, mi población infinita, ¿no? Cuando haces el censo o el ENDE, la encuesta nacional de no sé mi población, entonces acá, bueno, población infinita. Entonces, cada cosa se reemplaza así. N minúscula es el tamaño de la muestra, N mayúscula es el tamaño de la población, el famoso valor Z de la tablita que sacamos de acá, ese valor Z, es importante que vaya ahí, ¿no? La varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Y el nivel de precisión absoluta que queremos pues, calcular, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar todos mis datos en esta fórmula si mi variable es cuantitativa. Si mi variable es cualitativa, diferencia un poquito. Tengo el número de tamaño de la muestra, el número de tamaño de la población, el valor Z, nivel de precisión, proporción aproximada del fenómeno de estudio. Está diferente. Aquí no hablo de desviación estándar, sino proporción aproximada, tanto los expuestos como los no expuestos. Entonces, si yo estoy viendo ahora mi variable diabetes mellitus, ¿cuál es la frecuencia de la diabetes mellitus? ¿Diabetes mellitus en qué? En pacientes con tuberculosis, se me ocurre ya. Ok, ¿tengo algún estudio de diabetes mellitus en tuberculosis? Quizás no, pero puedo usar cuál es la prevalencia de diabetes mellitus en la población peruana, 15%. Entonces, mis expuestos son 15%, ¿no es cierto? Entonces ahí puedo empezar a reemplazar. ¿Correcto? Muy bien. Y si quiero hacer una muestra para cálculo de hipótesis en una proporción de la población,
tengo que usar esta fórmula, donde también ya se cambian algunas cositas, como acá la probabilidad de que no se apruebe la hipótesis nula. Vamos ahora a hablar del estudio de casos y controles. ¿Por qué? Porque en un estudio experimental ustedes me pueden decir, en un estudio, perdón, descriptivo me pueden decir si la representatividad es el 30% o alrededor del 30% de la población, y se lo acepto, puede ser válido. Pero si tu estudio calcula una fórmula, es mejor. Pero si ustedes lo van a hacer en casos y controles, como van a hacer un experimental, sí o sí tiene que ver cómo han calculado la muestra. Es inadmisible que ustedes me pongan población, 1000 personas, tamaño de la muestra, 250, muestreo por conveniencia. ¿Y cómo calculo el tamaño de la muestra? Tienen que ponerme acá cómo calculo el tamaño de la muestra. Si es un estudio descriptivo, bueno, es la representatividad de un tercio de la población, bueno, ya se la sé. Pero si usted me pone una fórmula y me calcula la población finita, con la población finita de 1000, se calculó con esta fórmula 225 de muestras. Pero si va a ser en casos y controles y no tiene una fórmula del tamaño muestral, simplemente si a mí me toca hacer su curado de peso, se la demuestro. ¿Y qué necesito? Necesito dos datos. Uno, el odds ratio esperado y la frecuencia de exposición entre los controles. ¿A qué me refiero a un odds ratio esperado? Ya hemos dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. Probablemente hayan 50 o más estudios similares a que ustedes han visto. Entonces, si ustedes quieren ver si el índice de masa corporal, voy a usar el ejemplo de una de mis prácticas de ayer, no sé si la conocen ustedes, el índice de masa corporal es un factor asociado para, uno de los objetivos dice, bueno, el índice de masa corporal mayor de 25 es un factor asociado a complicaciones de infarto agudo de miocardio en pacientes tal, del hospital tal, del periodo tal. ¿Okay? ¿Y cuál es mi factor de riesgo? Índice de masa corporal mayor de 25. Correcto. Entonces voy a buscar estudios donde me digan estudios similares, y el estudio de Pinillos encontró que el índice de masa corporal elevados tiene un riesgo de un ratio de 14 para infarto, complicaciones de infarto de miocardio. Muy bien. El estudio de Mamani encontró que es un ratio de 5. Bueno, es significativamente pues, apropiado, con todo su intervalo de confianza y su p-valor aceptable. El estudio de Pérez encontró un ratio de 10. El estudio de Washington encontró que no había significancia, no había un riesgo significativo. Yo tengo 4 trabajos. Por eso es que se les pide a ustedes buscar sus antecedentes, para poder tener esta data y poder comparar su data. Entonces, yo decido, muy bien, tengo un trabajo que me dice 2, otro que me dice 5, otro que me dice 10, otro que me dice 14. Entonces, el odds ratio para promedio para este factor de riesgo es más o menos 10. Digamos, pues puedo usar el riesgo de odds ratio esperado. Muy bien. ¿Y cuál es la frecuencia de exposición entre los controles? Más o menos, ¿qué frecuencia de la población tiene índice de masa corporal mayor de 25? Tengo esa data. Si la consigo en otros estudios, pongo ese 20%, por decir. Si no la consigo, le doy el mismo chance que sí que no. Si no sé, le doy 50% de chance que sí, 50% de chance que no. Y pongo acá 50%. Ese es un ejemplo. Es por eso que a ustedes, a todos mis grupos de práctica, yo les digo, los que me van a hacer casos y controles, y el doctor Aparicio también les dice, que hagan un resumen, una tabla de resumen de los estudios, de los odds ratio y los valores que tienen para cada uno de los factores de riesgo que están estudiando. ¿Por qué? Para calcular eso. ¿Y por qué? Porque les va a ser más fácil cuando ustedes ya ejecuten su trabajo y hagan su discusión. En la discusión, ustedes después ya que va a pasar bastantes meses o de repente años, a cuando han leído esos trabajos, no se van a acordar, no van a tener en la cabeza pues, el trabajo definido, mamá, del ejemplo que les estoy dando, ¿no? Pero si ustedes recurren a esa tabla, resumen, les va a ayudar bastante, inclusive hasta para hacer su discusión. O sea, no es trabajo perdido, es un resumen que están haciendo ahora que les va a servir hasta para hacer su discusión. Correcto, entonces seguimos en esta parte. Muy bien, y también requerimos la razón entre casos y controles. En un estudio de casos y controles, ¿qué es lo que se sugiere? Por lo general se dice un caso por un control, pero lo ideal es ¿cuánto?
un caso por 2 controles. Para poder, al tener yo más controles, estoy viendo o estoy demostrando que no es, que el efecto que estoy estudiando no es causa del azar, ¿no? Puede ser 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 10, según yo desee. El nivel de confianza, que ya lo sabemos, y el riesgo beta, que ya sabemos cuál es el estándar, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a las fórmulas. Esta es la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra en casos y controles. ¿No? Es sencillo, es el tamaño de la muestra. P1, la frecuencia de expuestos de los casos, P2, la frecuencia de expuestos de los controles, y calculo acá el P, que es la porción de exposiciones, es P1 más P2 entre 2, el valor Z1 de alfa y el valor Z1 de beta. Y ya los tenemos acá, y simplemente reemplazamos. Ahora, doctor, no tengo la frecuencia de exposición de casos. Para eso necesito el O ratio y la exposición de controles. ¿Y cómo lo calculo? El O ratio previsto por la frecuencia de exposición de los controles sobre esta fórmula. Y ahí sí calculo el P1. Ya tengo el P1, ya tengo el P2, puedo reemplazar. Ejemplo, tengo un O ratio de detectar de 2.5. La frecuencia de exposición de los controles 40%. Tengo, si quiero, un intervalo de confianza del 95%, un poder del 80%, un caso por un control. Eso es lo que voy a detectar. Lo voy a mandar a esta fórmula. ¿Qué datos tengo? O ratio 2.5. ¿Tengo el P1? No. Tengo el P2, hemos dicho que la respuesta es 40%, o sea, 0.4. Calculo el P, todavía no lo tengo. Z y 1 de alfa y Z1 menos beta, ya tengo sus valores estándar. Y ahí se van a quedar. ¿Qué voy a hacer ahora? Muy bien, voy a calcular mi P1. El O ratio, 2.5 por P2, que es la proporción de esperado por 0.4, dividido entre 1 menos P2, que es 0.4, más 2.5 el O ratio por P2, 0.4. Reemplazo esto y mi valor de P1 me sale 0.625. Ahora ya lo tengo acá y puedo seguir con mi fórmula. Sigo con mi fórmula, ya tengo estos nuevos datos, P1. Pero me falta el P, y el P es igual a P1 más P2 sobre 2, simplemente el promedio, ya lo calculé, 0.5125. Ya tengo mis datos, ahora puedo reemplazar esa formulota. Reemplazo esa formulota, el Z menos 1 de alfa sobre 2, que ya sabemos que es 1,96, por la raíz cuadrada de 2 veces P, ya sabemos que P es 0,51, por 1 menos P, 1 menos 0,51, más la Z de 1 de beta, que ya sabemos que es 0.84, por la raíz cuadrada de 1 vez P, 0.25 sobre 1 menos P, ya que calculamos esto, más 0.40 P2 por 1 menos 0.40, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre P1 menos P2, todo eso elevado al cuadrado. Hemos reemplazado los números, ustedes que les encanta matemáticas, y por eso eligieron medicina y ingeniería, entonces ya calculan esto, y simplemente van trabajando todo, y les sale que mi muestra es 75.5. ¿Qué quiere decir? Que para este estudio yo necesito 75.5, o sea, 76 casos y 76 controles. ¿Correcto? Eso significa para que mi estudio sea apropiado. Doctor, ¿tanto tenemos que hacer? Bueno, están aprendiendo metodología. Entonces yo les exigiría que todos me tengan desarrollada la fórmula de su trabajo. Pero como estamos pues en la época de la inteligencia artificial y existen calculadoras desde hace muchos años, existen calculadoras de tamaño muestral. Pero cuando ustedes aprendieron a hacer suma, resta, multiplicación y división, el profesor en el colegio les pedía, háganme la demostración de cómo llegaron a ese resultado, ¿no es cierto? Así igualito les tenemos que pedir porque están en metodología. Ya cuando hagan su tesis, cuando sean investigadores, cuando tengan su doctorado, ya pues usarán las calculadoras de tamaño muestral. Y para ponerles un ejemplo, para mí esta es la más fácil, una de las mejores de usar, que es de la calculadora de tamaño muestral gramo. Recientemente han cambiado de carátula, pero está muy interesante. Y acá yo tengo una serie de opciones. Vamos a comparar para estudios de O ratio de casos y controles. Me pide lo mismo que la fórmula. O sea, no es que es mágica. Si yo no tengo los datos, o lo completo en mi fórmula, o la calculo manual, o también me lo va a pedir la calculadora. Me pide el riesgo alfa. ¿Para elegir? Sí, para darle un clic, sí, pero me pide el riesgo alfa. Me pide el riesgo beta. Si yo no sé qué riesgo alfa, qué riesgo beta,
No puedo ni llenar la calculadora. Por eso es que les estamos explicando esto. Tipo de contraste unilateral por lo general es bilateral. Proporción de los controles expuestos al factor. Si yo no conozco esto, ¿cómo voy a llenar la calculadora? O ratio mínimo a detectar. Si yo no conozco esto, ¿cómo voy a llenar la calculadora? Razón entre número de casos y controles. Y acá me momento una cosa interesante. Proporción prevista de pérdidas de seguimiento. ¿Cuántos pacientes me pueden perder? Por lo general le sumamos el 10%, 0.1. Entonces reemplazo o en mi fórmula o en la calculadora. Los mismos datos vamos a reemplazar acá. Los mismos datos que hemos puesto en el ejemplo anterior. Reemplazo. ¿Y qué me sale? 70 casos y 70 controles. Muy parecido a lo que calculé con mi fórmula. Existen fórmulas 1000, pero las que les estoy poniendo, aunque no les parezca, son de las más sencillas que hay. Si ese formulador de 2 páginas es de las más sencillas que hay. Entonces, la calculadora me lo da en 2 clics. Sí, pero yo necesito saber todos estos datos. Saber qué mix tengo alfa, qué cosa tengo beta y toda esta información. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, luego del caso de cuánto se les va a dar, vamos a hacer un break delegado por favor con reloj de 5 minutos, ¿ya? Para continuar con las otras 2 prácticas que nos quedan. ¿Alguna pregunta hasta acá? No se apure.